vamos a hablar un poquito sobre el Faro de Cabo Rojo y su entorno. Esto es parte de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, presentada por el Comité Cabo Rojeño. Yo soy la doctora Dafne Javier y vamos a hablar un poquito sobre la investigación que yo he hecho sobre los faros. Lo primero es que el ser humano empezó a buscar transportación marítima porque por el mar se puede llevar mucha mercancía y entonces a la vez que cualquier cosa que flotara se usaba como transportación. La transportación se fue haciendo más grande para incluir más gente y más mercancía, pero al hacerlo más grande se fue alejando de la costa y se fue alejando y de noche entonces no veían parte de la costa. ¿Y qué pasaba si no veían parte de la costa? Así que lo próximo que hicieron fue entonces hogueras para avisar de noche. De noche entonces la hoguera decía que había tierra o había algo y entonces se usaron diferentes hogueras. Aquí hay dos hogueras, diferentes hogueras para avisar que había un puente o algo así. Las hogueras eran muy bajitas y entonces se decidió hacerlas altas y tenemos evidencia del primer faro en Alejandría, en Egipto, localizado en la isla Faros, y de ahí salió el concepto de la palabra faro. La etimología de la palabra faro viene en latín faros, que quiere decir que viene de la isla Faro, situada en la bahía de Alejandría. Esto era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el faro de Alejandría. Los otros 6 son el Coloso de Rodas, la estatua de Zeus, el mausoleo Halicarnaso, el templo de Artemisa en Efeso, los jardines colgantes de Babilonia y la última que todavía queda es la pirámide de Giza. Es importante señalar que ese es el faro, es una pintura sobre el faro, pero hay que observar dónde está la flecha porque ese es el modelo para todos los demás faros. Si se fijan, el faro de Cabo Rojo más o menos sigue ese mismo modelo. ¿Por qué era importante ese faro? Pues porque fue construido por Alejandro Magno para proteger la isla proteger el puerto de Alejandría. ¿Okay? Eso hizo que Alejandría se convirtiera en uno de los centros comerciales más importantes de la antigüedad. Este faro fue destruido. Este faro fue destruido porque se creía que Alejandro Magno había puesto todos sus tesoros debajo del faro, dice la leyenda, y como estaban los tesoros, los rompieron y nunca más se pudo hacer, y ahí se acabó el faro. Ahora, el faro más antiguo que todavía está en existencia se cree que es el faro más antiguo, es el faro de Hércules, en la entrada del puerto de La Coruña. Data del primer siglo después de Jesucristo y es el único faro romano que ha sobrevivido en la actividad en nuestros días. Según las investigaciones, su construcción fue realizada entre los gobiernos de los emperadores Claudio y Vespasiano. Se fijan, el faro está construido en una montaña y se fijan los acantilados, se parecen muchísimo a los acantilados de Cabo Rojo. Ahora mismo es un parque pasivo que la gente va y camina por él. ¿Con qué se iluminaba el faro? Pues el faro se iluminaba de diferentes formas. La primera era madera y carbón, pero el humo mataba a la gente y había que estar limpiando y renovando todo porque el humo ensucia todo. Después velas se usaron, además de madera y carbón y humo, se usaron aceites. El problema con los aceites es que muchos de ellos eran inflamables y había explosiones. La electricidad fue utilizada en 1862 y todos los faros entonces usaron electricidad desde entonces, y ahora mismo hay otras energías como la energía solar. Lo más importante del faro es la iluminación, los faros, la linterna. La linterna usualmente está protegida y tiene un balcón para que los fareros puedan limpiarla. Tiene una plataforma giratoria y un motor para que se gire. Además tiene alarma que en caso de que pase algo en la linterna va a sonar la alarma. Este señor Agustín Jean Fresnel era parte, fue comisionado de faros en Francia e inventa lo que entonces se llama el lente Fresnel. El lente Fresnel hace que se enfoque la luz en una sola dirección. En su casa la luz da para toda la habitación
Pero este hombre hace una serie de cristales que solamente iluminan en una sola dirección y la luz del faro rota y se nota más. Todos los faros usualmente tienen tres partes, la mayor parte, tres partes diferenciadas. Primero la base. La base es donde se guardan los materiales, donde se vive la gente, ¿ok? El fuste es la torre y su altura depende del terreno y su localización. Mientras más alto esté, más bajito va a ser el fuste. Y el torreón es donde está la linterna. La linterna es lo más parece que se hacen los faros para la linterna, y la mayoría de los faros para llegar a la linterna tienen escalera de caracol porque el faro es redondo y la escalera de caracol es más fácil hacerla y ocupan el menos espacio posible. ¿Qué tipo de faro hay? Hay un montón de tipos de faros. Este está pintado con rayas para que se note. Estos están en isla, diciéndole al marinero cuidado que hay una isla. Hay faros cuadrados, hay faros redondos, hay faros metálicos, hay faros que parecen casas. En Estados Unidos, la primera iluminación eléctrica en un faro es la Torre de la Libertad. Sé que la Torre de la Libertad es un faro y lo tiene en su antorcha. ¿No fue la de Boston? En 1860, la primera ilusión eléctrica. El faro en España, los faros en España, el sistema de faros en España es interesante porque España está rodeada del mar. Y entonces, como está rodeada del mar, necesitaba faros para alumbrar y decir, principalmente tenía mucho comercio marítimo con diferentes sitios. Y se hicieron faros. España tiene alrededor de 50 faros. El primero que mencionamos, que todavía existe, es el faro de Hércules y está en rojo allí. La torre de Hércules está en rojo. El sistema portuario está regido y es importante para la seguridad. Los que manejan el faro se llaman torreros o fareros, ahora se llaman técnicos de ayuda a la navegación, pero eso está en vías de extinguirse, así que vamos a hablar después. Se publica un reglamento, tiene un reglamento de faro. Observen la linterna, el tamaño de la linterna, usualmente enorme. Los fareros torreros o técnicos tienen un trabajo increíble, tienen que encender y apagar las llamas y trabajar 8 horas de noche, limpiar las vidrieras porque si hay humo o salitre, manejar el equipo, mantener un diario de lo sucedido y además de eso detectar y enviar señales de humo de auxilio, que eso es exactamente lo que necesita el faro. Quiere decir entonces que la vida del farero es bien difícil, tiene que trabajar todo el año diario, los 365 días. Si hace calor o hace frío en la torre, tienen que resistirlo. Y ellos se sienten como estar dentro de una pecera porque la torre es en cristales. Al estar en cristales, se sienten que todo el mundo está viendo. Usualmente los faros se localizan en lugares bien difíciles porque eso es lo que quiere, que la navegación no choque. Así es que tienen lugares de acceso difícil, bien difícil, y para conseguir las necesidades básicas se les hace bien difícil. Por ejemplo, el agua potable. 15 faros de Puerto Rico fueron construidos por España. Okay. Y fue para Estados Unidos. Estados Unidos no ha construido ni uno. Buena pregunta, te voy a contestarla ya. Bueno, la corona española decidió construir una serie de faros en Puerto Rico porque había un comercio increíble con otros países y para evitar que los barcos se encañaran en tierra, en rocas y islotes, se hizo en Puerto Rico un sistema de faros. Así que lo que se estaba tratando era protección a la marina mercante. Entre 1851 y 1858 se hundieron, o sea, se inventaron 15 barcos en Puerto Rico y eso está documentado. Así es que se trató de proteger la marina mercante, mejorar el sistema de comunicación y transportación interna. No había muchas carreteras cuando se hicieron los faros, había solamente 2 o 3 carreteras y la comunicación se hacía mediante barcos. Además de eso, en Puerto Rico, el centro de Puerto Rico es montaña y hacer montaña hace la comunicación mucho más difícil, era mucho más fácil con una isla que fuera por barco la comunicación. Entonces, España también había perdido todas sus colonias, solamente les quedaba Puerto Rico y para proteger sus colonias, por eso es que se hace el sistema de faros en Puerto Rico. Y se estaba ya empezando al canal de Panamá y Puerto Rico podía hacer la ruta a la entrada del Canadá.
del canal de Panamá. Los faros en Puerto Rico construyeron principalmente el gobierno español, era para proteger los barcos, y trajeron materiales europeos, trajeron cosas de Europa. Hay 6 tipos de faros en Puerto Rico y 15 faros. Puerto Rico tenía un gran comercio, entre ellos, fue para mi sorpresa, tenemos un correo marítimo. Había un barco que caminaba por toda la isla. Era un servicio diario. Si se fijan en el punto de partida, está Mayagüez y está Cabo Rojo. Venían a Mayagüez y Cabo Rojo todos los días, de Cabo Rojo a las 9:15 de la noche. Y entonces hay alguien que dice que uno de los mejores puertos de Puerto Rico era Cabo Rojo, por eso se llama Puerto Real. Por otro lado, también eso trajo contrabando. Cabo Rojo es lo más lejos que hay de San Juan y nadie estaba vigilando, tenemos un contrabando marítimo. Así que por todas estas razones se crea el sistema de faros. El sistema de faros está hecho de que cada faro donde la luz termina, el otro la recoge. Así que un lugar donde tenemos siempre iluminación. Una de las iluminaciones más grandes es el faro de Cabo Rojo y después, primero el de Mona y después el de Cabo Rojo. Si se fijan, el de Cabo Rojo tiene una iluminación que cubre muchísimo, y entonces hay unos faros intermedios en las islitas o en algunos sitios donde también se recoge. Fíjense que al lado de Cabo Rojo hay 2 faros intermedios, el de Guánica, que ya les el plan general de alumbrado, observen Mona y observen Cabo Rojo, que tenemos completamente alumbrado marítimo. En términos de faro, el primer faro construido por España fue el Morro. Como dato curioso, fue el torrero que estaba en la guardia en la madrugada del 12 de mayo de 1899 en el faro de San Juan, localizado en el Castillo del Morro, quien primero vio los buques de escuadra norteamericana cuando estos se acercaban con luces apagadas, listos para atacar. Por esas razones fue el primer faro que fue destruido por el bombardeo en la guerra hispanoamericana. Así que fue el primer faro que se construye, pero fue el primero que se destruye. Okay. El primer faro construido en Puerto Rico fue el Morro, pero se construyó muy atrás. Bueno, ven atrás, estaba construido y no se veía la luz. Así que destruyeron ese faro, construyeron uno en la puntita del Morro, más cerca del Morro. Ahora, una vez construidos los españoles, el torrero que estaba de guardia en la madrugada del 12 de mayo de 1898 en el faro de San Juan fue quien primero divisó los buques de escuadra norteamericanos cuando estos se acercaban con luces apagadas para atacar. Así que se avisó a los demás que venían a atacarnos, y por razones obvias, dicho faro fue destruido en dicha ocasión por los cañones de los buques que atacaron en la guerra hispanoamericana. En 1899 se construyó una tercera torre por los norteamericanos. Esta se cayó con un terremoto y se hace una cuarta torre. Así que se ha reconstruido 4 veces. Por eso es que a veces dicen que el faro de Cabo Rojo es el segundo, no es el tercero, porque el del Morro ha sido reconstruido. El primer faro del Morro ha sido reconstruido muchas veces. No tiene residencia, nadie vive en él. Hay un ejemplo de los diferentes faros: Fajardo, Maunabo, Arroyo. El sistema de faros fue creado de tal forma que fue una planificación científica y ordenada. Cada faro está adaptado a su entorno, pero tiene sus similaridades. Más o menos la fachada es más o menos igual, pero sigue la arquitectura neoclásica. En la actualidad hay 11 faros de esos funcionando y 4 están inactivos. El sistema de faros español pasa en 1898 a Estados Unidos y entra en las leyes y reglamentaciones del gobierno americano. Pasa a lo que se llamaba el Bureau of Lighthouses. Es una organización civil que la dirigía George Putnam, y era bien importante que estuviera allí porque trabajaba incansablemente para conseguir dinero para mejorar los faros y estaba mejorándose constantemente. Ahora, ¿qué pasa? Que el Bureau of Lighthouses
se acaba y pues pasan todos los faros a la Guardia Costanera. Importante recalcar que los faros era para proteger el comercio marítimo, comercio. La Guardia Costanera lo que le interesa es la parte militar. Así que cambió el enfoque de los faros de un servicio marítimo para los comerciantes a un enfoque protección militar. Eso trae unas consecuencias. El faro de Cabo Rojo es de Mora. El primer faro construido en la isla fue Cabo Rojo. Cabo Rojo primero, que está en la esquina suroeste de Puerto Rico, bien lejos de la capital. Tenía un gran comercio marítimo. Empieza en 1511 con la explotación de sal, que es la industria más la industria más antigua de América. Y esta se exportaba a Venezuela, Santo Domingo, México, Inglaterra y otros. Así que empezamos en Cabo Rojo con un comercio increíble. Esta es la cédula que indica que en 1511 se empieza a producir sal industrial en Cabo Rojo. Así es que, si se fijan, este mapa tiene todo Puerto Rico, pero el único pueblo que destacan principalmente es Cabo Rojo, porque ya Cabo Rojo era importante para el comercio. Este es un mapa de 1513. ¿Qué comercio tenía Cabo Rojo? Bueno, tenía, por ejemplo, arroz, tenía algodón, tenía tabaco, azúcar, café, maíz. Uno no piensa en arroz, pero fíjense todo lo que se producía de arroz. También tenía crianza, pero tenía un tremendo comercio, y a Puerto Real entraron en 1815, había por lo menos 78 entradas conocidas de buques que entraban. ¿Cuáles buques? Bueno, esta goleta, como la Routing iba a la salida de Cabo Rojo a principios del siglo XIX a cargar sal. Era bien grande. ¿Del siglo XIX o siglo XX? Perdón, siglo XX. Teníamos también contrabando. Los holandeses sabían que estábamos, y ahí hay un mapa holandés indicando dónde entrar a Puerto Rico, pero interesante, es Bahía Sucia donde entran. Había conflictos con piratas. En 1818 unos corsarios entraron por la Bahía Salina y tratan de apoderarse de la sal, y durante el ataque hay muertos y heridos. Da la casualidad que ese día estaba la Guardia Civil Española allí, y hubo un ataque, y la Guardia Civil fue la que salvó la situación. Si no, las salinas de Cabo Rojo tendrían otro dueño. Este fue el ataque, por aquí fue que atacaron, y fue repelido. Tenemos otra cosa importante. El 23 de mayo de 1808 hay un ejemplo de otro ataque, que fue Ramón Power Girard, que combatió cerca del faro y le ganó a unos buques ingleses con la goleta El Cometa en 1808. Esta hazaña fue catalogada como heroica y le dieron medallas a Ramón Power Girard. Luego pasa a diputado a las Cortes Españolas, llegó a ser vicepresidente de las Cortes. El faro de Cabo Rojo es el segundo o tercero, depende, de la isla. Costó 32,000 pesos fuertes. La construcción fue propuesta en 1877. La construcción fue por Manuel Maese, energía y alcaldía, y se termina de construir en 1881. Se enciende la luminaria por primera vez en 1882. Es el cuarto faro en alumbrarse, porque Ponce lo alumbraron primero. Si pueden observar, en la torre arriba hay dos fareros, dos figuras de fareros limpiando los cristales. El faro de Cabo Rojo, un poquito, la torre es separada de la estructura, no está parte de la estructura. Tiene dos casas completamente iguales, muy parecido a la arquitectura formal de Europa en la época por su simetría arquitectónica. Todos los faros tienen esa simetría. En la década de los 60 se automatiza y sacaron las familias de allí, y el edificio se mantuvo cerrado por mucho tiempo. Esto propició el deterioro del edificio, tanto por falta de uso como por actos vandálicos. ¿Cómo se deterioró? Pues observen las ventanas, observen el techo, observen que está clausurado con madera. Al ver esto, entonces,
hay un grupo de caborrojeños que crea en 1994 la Fundación Salvemos el Faro. ¿Me puedes corregir? Sí, en 1994 se crea la Fundación Salvemos el Faro es Nuestro, que formó parte de la Corporación Comité Cabo Rojo Profesoría y Ambiente. Se hicieron campañas de divulgación para crear un proyecto ecoturístico en la zona. Se logró que el municipio adquiriera el edificio del faro en usufructo por 30 años de la Guardia Costanera. Como el resultado de esa iniciativa, se consiguieron fondos para hacer una serie de arreglos al faro, y ese era los arreglos. Se iba a hacer un paseo tablado que llegara hasta el acantilado y unos paseos tablados en la playuela. Además de eso, un estacionamiento, una ruta de bicicleta y muchas otras cosas que estaban planificadas. Por problemas políticos no se hizo y el faro cayó de nuevo en abandono. Ahora mismo el faro está otra vez arreglado y se le hizo la verja es nueva, y está, hasta ahora está bien. En términos ecológicos, el faro es parte del bosque de Boquerón, administrado por el Departamento de Recursos Naturales. Es un bosque xerofítico subtropical y clasificado como categoría 1 por Fish and Wildlife. El bosque de Boquerón está desde la Montalva hasta Guanajibo, es enorme, pero es por pedazos, y es catalogado como categoría 1 por Fish and Wildlife por las especies que están allí. Entre las especies importantes hay anidades de tortuga, hay aves, tenemos 118 especies, entre ellas endémicas, residentes y migratorias. Endémicas quiere decir que solamente se ve en un lugar, residentes quiere decir que están en un lugar, y migratorios quiere decir que vienen y van. Estos están aquí, son un ejemplo de playeros migratorios. Ellos vienen una vez al año, 2 veces al año, vienen a pasar una temporada a comer aquí. Estas son las aves endémicas. Tenemos aquí el carpintero, tenemos el cuy y tenemos el pájaro bobo menor. Son endémicas, o sea, solamente se van a ver en Puerto Rico. Y tenemos una residente que es el halconcito. Hay otras aves como el pelícano pardo, el halcón peregrino. Tenemos montones de aves aquí, principalmente la mariquita, que es endémica, y la renita mariposera, que son endémicas. En términos geológicos, el faro está localizado en un tómbolo. Y es el tómbolo más grande de Puerto Rico y uno de los más grandes del mundo, más altos del mundo. ¿Qué es un tómbolo? Una isla separada y unida por un canal, pequeño canal, cubierto principalmente por vegetación. Pequeño canal. Los tómbolos, en algún momento, cuando se rompe ese canal, se hacen islas. Así que estamos en peligro de que se hagan islas. Lo interesante es que es un doble tómbolo. Hay 2 tómbolos. Está uno en la punta Hawái y en la otra en Punta Bermeja. Son 2 tómbolos completamente aparte y unidos por la playuela. Cabo Rojo está en la provincia ígnea del suroeste y su roca, principalmente en el faro, es caliza. La roca caliza es una roca blanda que se va cayendo de vez en cuando. Así que tiene lo más importante del faro ahora mismo es la belleza de sus acantilados. Ahora, el faro tiene una serie de amenazas. Primero que nada, la gente, una emisora de radio mandó a todos los estudiantes de universidad a ir al faro, y fue una cosa increíble como destruyeron manglares, destruyeron las rutas, destruyeron todo, y la basura que dejaron fue increíble. Otra amenaza fue que en marzo de 1973 el barco sueco Locotronis se hundió y dejó 24.000 barriles de aceite en la playa. Muchos voluntarios fuimos a recoger el aceite porque lo importante era que no pasara. Mataron todos los mangles y toda la vegetación que había allí, pero también lo más importante para Cabo Rojo era que no pasara a las playas de Cabo Rojo. O sea, que no cruzara la esquina para que no dañara las playas. Se logró, no pasó a las playas, pero fue un trabajo intenso de los voluntarios. Otra amenaza son los fuegos. Por ejemplo, uno de los fuegos fue en 2014. El tener una playa cerca, atractiva, hace que la visite mucha gente, y esa gente, como esta, puede provocar fuego, puede dañar la vegetación y dejan basura. Así que
Este no es el único fuego que ha habido, pero ha habido muchísimos, pero en este se puede apreciar la cantidad de fuego. Una cosa buena, todo problema trae una oportunidad. Una cosa buena que fue que cuando se quemó todo, caborrojeños prosobrevivientes fue al faro y recogieron la basura que estaba debajo de los matorrales por muchos años y dejamos el lugar completamente limpio. Además de eso, se hicieron investigaciones de qué pasa cuando hay un fuego, qué vegetación sale primero y qué vegetación es más importante, y se encontró que la vegetación que no es endémica, que es de afuera, fue la primera que salió. ¿Cuál es el futuro? Bueno, el viento afecta a los morrillos del faro, los faraones, los farallones, el ecosistema es frágil y se puede destruir. No se va a construir una carretera porque ahora mismo se rellenó la carretera y se mataron todos los mangles. Hay fuego y todas clases de alteraciones por el ser humano. Así que siendo los faros construidos en lugares como este, las inclemencias van a tener problemas. Así que su estructura representa un constante reto a los elementos de la naturaleza y a los elementos del ser humano. Además de eso, en términos del faro como iluminador y como protector de la navegación, ya hay nuevas formas de navegación por satélite, el GPS. Los faros ya no son tan necesarios, así que los faros van a caer en desuso. Ya en Puerto Rico no existen los fareros, y en Estados Unidos casi no existen, en España quedan muy pocos, se cree que es una población extinta. El futuro, mantener este recurso de Cabo Rojo para Puerto Rico y el mundo, recurso turístico, porque ahorita el Coast Guard decide que no lo necesita y pues ahí murió. Dudas, preguntas, comentarios. Primer siglo después de Jesucristo, y es el único faro romano que ha sobrevivido en la actividad en nuestros días. Según las investigaciones, su construcción fue realizada entre los gobiernos de los emperadores Claudio y Vespasiano. Se fijan el faro, está construido en una montaña, y se fijan los acantilados, se parecen muchísimo a los acantilados de Cabo Rojo. Ahora mismo es un parque pasivo que la gente va y camina por él. ¿Con qué se iluminaba el faro? Pues el faro se iluminaba de diferentes formas. La primera era madera y carbón, pero el humo mataba a la gente y había que estar limpiando y renovando todo porque el humo ensucia todo. Después velas se usaron, además de madera y carbón y humo, se usaron aceites. El problema con los aceites es que muchos de ellos eran inflamables y había explosiones. La electricidad fue utilizada en 1862, la flecha, porque ese es el modelo para todos los demás faros. Si se fijan, el faro de Cabo Rojo más o menos sigue ese mismo modelo. ¿Por qué era importante ese faro? Pues porque fue construido por Alejandro Magno para proteger la isla proteger el puerto de Alejandría. ¿Okay? Eso hizo que Alejandría se convirtiera en uno de los centros comerciales más importantes de la antigüedad. Este faro fue destruido. Este faro fue destruido porque se creía que Alejandro Magno había puesto todos sus tesoros debajo del faro, dice la leyenda, y como estaban los tesoros, los rompieron y nunca más se pudo hacer, y ahí se acabó el faro. Ahora, el faro más antiguo que todavía está en existencia, se cree que es el faro más antiguo, es el faro de Hércules, en la entrada del puerto de La Coruña. Data del primo. Ahora un poquito sobre la investigación que yo he hecho sobre los faros. Lo primero es que el ser humano empezó a buscar transportación marítima porque por el mar se puede llevar mucha mercancía, y entonces a la vez que cualquier cosa que flotara se usaba como transportación. La transportación se fue haciendo más grande para incluir más gente y más mercancía, pero al hacerlo más grande
se fue alejando de la costa. Y se fue alejando y alejando, y de noche entonces no veían parte de la costa. ¿Y qué pasaba si no veían parte de la costa? Se hundía. Exactamente, se hundía. Así que lo próximo que hicieron fue entonces hogueras para avisar de noche. De noche entonces la hoguera decía que había tierra o había algo, y entonces se usaron diferentes hogueras. Aquí hay 2 hogueras. No bajan el volumen. Buenas, vamos a hablar un poquito sobre el Faro de Cabo Rojo y su entorno. Esto es parte de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, presentada por el Comité Cabo Rojeño. Yo soy la doctora Dafne Javier, y vamos diferentes hogueras para avisar que había un puente o algo así. Las hogueras eran muy bajitas, y entonces se decidió hacerlas altas, y tenemos evidencia del primer faro en Alejandría, en Egipto, localizado en la isla Faros, y de ahí salió el concepto de la palabra faro. La etimología de la palabra faro viene en latín farus, que quiere decir que viene de la isla Faro, situada en la bahía de Alejandría. Esto era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el Faro de Alejandría. Los otras 6 son el Coloso de Roda, la estatua de Zeus, el mausoleo Halicarnaso, el templo de Artemisa en Efeso, los jardines colgantes de Babilonia, y la última que todavía queda, es la pirámide de Giza. Es importante señalar que ese es el faro, es una pintura sobre el faro, pero hay que observar dónde está la